Muy buenas tardes, profesor Richard. Le saluda Claudio Ángel junto a mi grupo Franco Irrechi y John Barraza. Vamos a presentarle nuestro trabajo de probabilidad que se trata de la encuesta de beneficiarios de gratuidad. Como temas objetivos, vamos a hablar sobre la descripción de nuestro público objetivo, que nuestro tema central, como había comentado anteriormente, es la gratuidad en estudiantes. Y la pregunta es, ¿cómo influye la gratuidad en los estudiantes? Nuestra cuenta va a analizar a las personas que son beneficiarias de gratuidad y cómo le afecta eso en su día a día, recolectando datos a través de una encuesta donde se les pregunta si son beneficiarios de este y se indaga sobre aspectos relacionados con su rendimiento académico. Siguiendo la otra diapositiva, seguimos viendo el objetivo, que es determinar cuántos estudiantes son beneficiarios y analizar cómo este beneficio puede influir en su rendimiento académico, ya que si obtiene el beneficio o si no lo obtiene, eso cómo influye en su rendimiento día a día en sus estudios. Y nuestro público objetivo es estudiantes universitarios de INACAP de la sede de La Granja. Siguiendo la otra diapositiva, explicamos cómo influye la gratuidad de los estudiantes y dejamos en esta diapositiva el link de nuestra encuesta que está en Forms Office de Google. Y aquí en la siguiente diapositiva justificamos nuestro proyecto, que es de investigación y como habíamos mencionado anteriormente, tiene el objetivo de determinar la influencia del beneficio en los estudiantes. Y la gratuidad a lo largo de los años en INACAP es un beneficio para los estudiantes que les sirve para poder estudiar lo que más les gusta y para estudiantes sin fondos monetarios, ya que es un beneficio que ayuda mucho a las familias de bajos recursos o familias padres que quieren que sus hijos estudien y no tienen los recursos, o los mismos jóvenes o ya adultos que tienen las ganas de estudiar pero no tienen los recursos. La gratuidad es un muy buen beneficio para ellos. Y dejamos los links que nos respaldan la justificación de nuestro proyecto. Yo, Franco Rich, y le voy a hablar sobre el muestreo seleccionado estratificado proporcional. Público objetivo son los estudiantes de INACAP La Granja, que obtienen gratuidad. La edad varía entre 20 y 35 años. La edad de esta población puede ser heterogénea, ya que los estudiantes pueden incluirse por diferentes semestres académicos. Como características y requisitos del muestreo estratificado, tenemos la definición de estrato, que la población debe dividirse en subgrupos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Como marco muestral, es necesario tener un listado o una estimación de número total de estudiantes, y así su distribución exacta por cada estudio en la sede. Como proporcionalidad, el tamaño de las muestras seleccionadas de cada estrato debe ser proporcional a su tamaño real dentro de la población real total. Como utilidad de análisis estadístico, el muestreo estratificado proporcional nos permite realizar una comparación precisa entre lo que haya seleccionado como año de edad, género, edad o carrera, ya que asegura que cada uno de estos representados proporcionalmente sea clave para saber cuántos estudiantes tienen gratuidad y además cuánto se reduce el sesgo y mejora la precisión de los resultados. Tenemos también la obtención de muestras, división de estratos. Los estudiantes se deben dividir según los semestres, años de gratuidad, carrera, edad o género. Como selección proporcional, si hay 100 estudiantes total que reciben gratuidad y se selecciona el 20%, 20 estudiantes se elige es el 20% de cada carrera, como ingeniería y construcción, administración y negocio, informática o salud, que de ingeniería y construcción serían 30, de administración y negocio 25, de informática 20, de salud 15. Como selección aleatoria dentro de cada estrato, se elige estudiante de cada manera aleatoria para que contenga saber la carrera que contiene gratuidad. Bueno, profesor, como clasificación de preguntas, tenemos las 5 preguntas que usted nos pidió, la razón, la escala de medición y el tipo de variables, que serían la continua, la ordinal, la nominal y la discreta. Después venía la gestión de proyectos, en el cual tenemos la creación de la encuesta, la publicación de la encuesta, viniendo después la recolección y después la segmentación de los datos,
el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos y un cierre de encuesta. Después vendría una conclusión de todo esto, que nos preguntamos, ¿realmente afecta a la gratuidad? Y dimos a entender que la encuesta realizada en INACAP C de la Granja permitió identificar cuántos estudiantes son beneficiarios de la gratuidad. Y analizando esto, como este beneficio incluye su rendimiento académico, se observó que un porcentaje importante de los estudiantes sí recibe la gratuidad y mantiene un desempeño académico adecuado, aunque factores como el apoyo familiar, las condiciones socioeconómicas siguen siendo determinantes en sus resultados. Estos hallazgos son relevantes para que la sede de la granja pueda implementar medidas de apoyo y acompañamiento más efectivas para los estudiantes que reciben gratuidad y sean beneficiarios de esto. Por ello, es necesario continuar con este tipo de estudios para mejorar una calidad educativa y tener un éxito académico en los alumnos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es John Barraza y hoy le hablaré sobre las preguntas que le hicimos a los encuestados. En este caso, la primera pregunta es ¿qué edad tienes? En un total de 51 encuestados, la mayoría, que en realidad sería 26, recibe la gratuidad desde el inicio de su carrera, clasificándose como una variable cualitativa ordinal, por su orden temporal. Paralelamente, la edad se presenta como una variable cuantitativa discreta, con un rango de 18 a 45 años, donde la frecuencia más alta se encuentra entre los 24 años con 7 personas. La siguiente pregunta es, ¿cuentas actualmente con gratuidad? Del total de encuestados, 35 personas cuentan actualmente con gratuidad, frente a 16 que no la tienen, lo cual define a esta respuesta como una variable cualitativa nominal. Y se pueden apreciar los gráficos y las personas que votaron por sí y la gente que no tiene la gratuidad. La siguiente pregunta es, ¿desde qué año recibes gratuidad? De 51 encuestados, la mayoría, que serían 26, recibe la gratuidad desde el inicio de su carrera, seguido por 11 que la obtuvieron desde el segundo año. Esta es una variable cualitativa ordinal, debido a la secuencia temporal de las respuestas. La siguiente pregunta es, ¿cuántos son tus ingresos mensuales? En esta pregunta se analiza cómo la gratuidad influye en el rendimiento académico de los estudiantes de INACAP C de la Granja. La investigación revela que una parte significativa de los estudiantes que reciben este beneficio mantienen un buen desempeño académico. La siguiente pregunta es, ¿has reprobado alguna asignatura? El gráfico de barras confirma visualmente esta distribución, mostrando que la gran mayoría de los encuestados, que son 38, respondieron que no, mientras que algunos pocos optaron por un sí. La variable binomial, aquí se puede ver cómo sacamos la probabilidad para así saber su éxito. Con esto pudimos ver cómo la probabilidad de los estudiantes de cada carrera, y con eso nos da un resultado de 24%, de que 2 de 3 estudiantes estudian administración. Como conclusión, nos dimos cuenta que la gratuidad no es normal. De verdad nos dimos cuenta de que la gratuidad no es un beneficio raro. Es algo muy común en la sede. De los 51 encuestados, 35 la tienen, lo que es súper harto. Lo que es mejor que la mayoría de 26, esos 35 la tienen. Desde que entramos a la carrera, esto confirma que la política pública está funcionando súper bien en INACAP, dándole tranquilidad a la mayoría de estudiantes y así poder enfocarse. Como segunda conclusión, tenemos que menos deuda, menos ramos reprobados. Si hay algo que nos deja claro esto, es que muchos de los estudiantes que tienen gratuidad, de verdad, esto les ayuda a que les vaya mejor. Vimos que la mayoría de los encuestados, 38 personas, dice que no han reprobado ninguna asignatura. Obviamente hay otros factores como el apoyo familiar o la situación económica,
pero tener la gratuidad no quita ese enorme presión financiera al final. Tener esa ayuda les permite centrarnos en los estudios, por lo que vimos. En pocas palabras se puede traducir como que tienen un mejor rendimiento académico.